Es tiempo de aprender principios eternos de la palabra de Dios. En Tiempo con Dios, el pastor Óscar Mauricio Caicedo. Qué grato y qué maravilloso es poder reunirnos una vez más en este día que el Señor nos regala para estudiar su bendita y su santa palabra. Antes de iniciar nuestro estudio, vamos a elevar nuestro corazón a Dios en oración para que Él guíe esta enseñanza y podamos sacar el mayor provecho para nuestra vida espiritual. Les invito a orar, incline su rostro y oremos a nuestro Dios. Amado Padre Celestial, te bendecimos y te alabamos en este día que tú nos regalas. Concédenos, Dios, en este día, tener un corazón y una mente dispuesta para recibir el mensaje de tu bendita palabra. Enséñanos por ella a vivir conforme a tu voluntad y permite, Padre Santo, que lo que escuchemos y aprendamos de ella se convierta en algo real y tangible en nuestra vida. Ruego por cada persona que está escuchando este mensaje para que tú les hables al corazón y les muestres el amor y la gracia de Jesucristo en su salvación que nos fue dada. Permite que hoy los que no te conozcan crean en ti y los que ya te conocen sean edificados, consolados, animados y exhortados a vivir cada día conforme a tu voluntad. Y ayúdame, Padre Santo, con el poder de tu Espíritu, para que lo que yo enseñe y diga sea conforme a tu verdad. Te pido esto en el glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, con acción de gracias. Amén y amén. Seguimos adelante con nuestro estudio expositivo del Evangelio de Marcos. Nos corresponde estudiar hoy en Marcos 10, versículos 13 al 16. Marcos 10, 13 al 16. Dice así la palabra de Dios. Y le presentaban los niños para que los tocase. Y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo, que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, les bendecía. Como hemos visto a lo largo de nuestro estudio del Evangelio de Marcos, una de las cosas que dio ocasión para que el Señor Jesús expusiera diversos temas fueron las múltiples disputas que tuvo con los fariseos. En la enseñanza anterior vimos cómo en una de esas disputas con ellos, el Señor tuvo la oportunidad de defender el valor de la familia, explicando cómo Dios aborrece el divorcio y quiere proteger siempre las mujeres y los niños de los errores y abusos de los hombres que querían zafarse de la responsabilidad de ser esposos y padres. Después de estos hechos, ocurrió algo especial y relacionado con lo anterior. Unos padres de familia que probablemente creían en el Señor Jesucristo, querían que Él impusiera sus manos sobre sus pequeños hijos. Esto era una costumbre en Israel, que un gran maestro pusiera sus manos sobre los niños como una señal de que en el futuro esos niños seguirían el camino de la ley de Dios que enseñaba ese gran maestro. Era una expresión del deseo de los padres, igual como los cristianos de hoy en día expresan ese deseo trayendo a sus hijos a la iglesia a escuchar la palabra de Dios, con la esperanza de que el Señor los toque por su palabra y por su espíritu, y en el futuro sigan al Señor como ellos lo hacen. Los apóstoles, que habitualmente no entendían lo que Jesús hacía o enseñaba, pensaron que no era adecuado que el maestro perdiera su tiempo con estos niños y trataron de impedirlo. Pero Jesús se enojó con ellos, pues veía
en el contacto con los niños una oportunidad especial de mostrar el amor de su Padre por los niños y de enseñar lecciones muy importantes para todos sus discípulos a través de esta oportunidad en la que estaban teniendo contacto con los niños. Vemos entonces, amables oyentes, en este pasaje 3 enseñanzas muy importantes. En primer lugar, vemos un deber imprescindible de los padres para con los niños. En segundo lugar, vemos un amor especial de Jesús para los niños. Y en tercer lugar, vemos una enseñanza importante de Jesús a través de los niños. Vamos a mirar cada una de estas cosas en particular, una a una. Veamos en primer lugar el deber imprescindible de los padres para con los niños. Marcos 10, verso 13. Dice así la palabra de Dios: y le presentaban los niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. El texto dice claramente que le presentaban los niños al Señor Jesús para que los tocase. Indudablemente, quienes hacían esto eran los padres de estos niños. Esto nos enseña que todo padre de familia, escúchelo bien, amable oyente, todo padre de familia tiene el deber sagrado y la obligación de hacer todo lo posible para que sus pequeños hijos sean tocados por el Señor Jesucristo. Esto indica 2 cosas. La primera de ellas es que los padres deben llevar a sus hijos fielmente a la iglesia para que reciban instrucción bíblica y aprendan a amar, a obedecer y a adorar al Señor en la congregación. Y la segunda es que los padres cada día en sus casas deben instruir a sus pequeños hijos con la palabra de Dios, leyéndola, enseñándola y orando con ellos en culto familiar para que conozcan a Cristo como su Señor y su Salvador y teman y amen al Señor, tal como dice en Deuteronomio capítulo 6 versículos 6 al 7. Vaya conmigo a este texto, Deuteronomio capítulo 6 versículos 6 al 7. Dice así la palabra de Dios: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Vemos en este texto que el mandato para los hijos de Israel, es decir, para el pueblo de Dios, es que los padres enseñen las palabras que Dios les ha enseñado a sus hijos, pero que esas palabras primero deben estar sobre el corazón de los padres. Es decir, los padres tienen que ser gobernados por la palabra de Dios, y en esa consecuencia de ser gobernados por la palabra de Dios, enseñen esas palabras a sus hijos, repitiéndolas en sus casas, hablando de ellas, andando por el camino, estando en su casa, al acostarse y al levantarse. Es decir, un padre de familia tiene que hacer todo lo posible porque sus hijos vengan al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, tal como estos padres aquí en este pasaje nos lo están enseñando. Porque si un padre de familia no hace estas 2 cosas que les mencioné anteriormente con sus hijos, están cometiendo un pecado grave porque están impidiendo que sus pequeños vengan a Cristo, porque de la única manera que sus hijos vendrán a Cristo es si nosotros como padres cumplimos con la responsabilidad de enseñarle la palabra de Dios que aprendemos en la iglesia, y cuando cumplimos la responsabilidad de llevar los niños a la iglesia para que en la escuela dominical, el día del Señor, aprendan la bendita palabra y sean hombres que crean y conozcan al Señor Jesucristo. Esto nos lleva a un segundo punto que nos enseña este pasaje, y es el amor especial del Señor Jesucristo por los niños. Marcos 10, 14 al 16.
Dice así la bendita palabra de Dios. Viéndolo Jesús, se indignó y les dijo: Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo, que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Amén. En la sociedad israelita, aunque los niños eran amados por sus padres, en la escala de valores, un niño pequeño no tenía el mismo valor que un joven o un adulto que podía trabajar y ayudar al sostenimiento de la familia. Tal vez por esta razón los discípulos no consideraban importante que el Señor empleara algo de su valioso tiempo para estar con ellos. Pero precisamente por ser de menor valor en la escala social y por ser más débiles y depender de otros totalmente, es que Jesús aprovecha ese momento para mostrar el amor especial que Dios tiene por ellos y por otros que, como ellos, están en condiciones desfavorables. Ellos son los débiles, desprotegidos y frágiles, como los huérfanos, las viudas y los niños. Constantemente se repite en la Biblia que Dios cuida con un amor especial a los huérfanos y a las viudas y, por ende, a los niños también. Jesús entonces demostró su amor no solo dedicando tiempo a ellos, sino tocándolos, cargándolos, gozándose con ellos y dándoles su bendición. Aquí vemos que el Señor se interesa por los niños, porque Él ama a los niños. Por eso nosotros debemos también, como padres de familia, interesarnos en ese amor que Dios tiene por los niños para que ellos le conozcan y amen al Señor. En Jeremías capítulo 31, versículo 20 dice: ¿No es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová. Aquí en este pasaje vemos que Dios compara los sentimientos de un padre por su hijo pequeño con los sentimientos de Dios por Israel. Vemos en Jesús, en este pasaje, expresiones de esos sentimientos hacia los niños pequeños, porque en el verso 16 del capítulo 10 que estamos estudiando, dice que tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Así es, amable oyente, qué maravilloso esta escena, ver que el Señor Jesucristo alzó los niños, se deleitaba con ellos y ponía sus manos sobre ellos y los bendecía. Eso nos da a entender que el Señor Jesucristo ama a los niños y quiere bendecirlos, pero los padres deben llevar a sus hijos al Señor Jesucristo para que Él los bendiga y ponga su amor y su misericordia sobre ellos. Pero además de mostrar el amor de Dios por los niños, el Señor usa a los niños para darle una gran enseñanza a los adultos también. Esto nos lleva a la tercera enseñanza de nuestro pasaje, y es una enseñanza importante de Jesús a través de los niños. Versículos 14 y 15. Dice así la palabra de Dios: Viéndolo Jesús, se indignó y les dijo: Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Amables oyentes, no hay un maestro tan grande y maravilloso como el Señor Jesucristo. Sus enseñanzas eran asombrosas en su contenido y en la forma como las compartía. Lo que iba a enseñar era fácil de entender y fácil de recordar, porque todo el tiempo los adultos estamos rodeados de niños, y al ver a los niños podemos ver que hay algo en ellos
que nosotros debemos imitar. Jesús quiere que notemos que esos niños estaban haciendo cosas que los adultos debían hacer, y ellos tienen ciertas características que los adultos debían y debemos imitar para poder entrar en el reino de Dios. ¿Cuáles son esas características que tienen los niños y que Dios quiere que las tengamos nosotros los adultos para entrar al reino de Dios? En primer lugar, el Señor quiere que no seamos ambiciosos, porque los niños no son ambiciosos. Los niños por naturaleza no tienen la ambición de ser grandes, ni se creen grandes ni importantes. Ellos no piensan en esto, piensan en otras cosas. Ya vimos esta característica cuando Jesús encontró a sus apóstoles discutiendo quién sería el más grande de ellos en el reino de Dios. Y recuerden que tomó un niño pequeño y lo puso en medio, y con la humildad del niño les enseñó a renunciar a su orgullo y a su ambición, enseñándonos con esto que los niños no son ambiciosos y debemos imitarlos como hijos de Dios. El adulto que agrada a Dios debe ser como un niño, debe saber que no tiene nada en sí mismo que agrade a Dios, ni nada por qué sentirse importante, ni nada por qué ambicionar el ocupar los lugares de privilegio. Tiene su mente ocupada más bien en pensar en la grandeza de su pecado y en cómo fue posible que Dios enviara a su Hijo a morir por él para salvarlo, y en cómo por pura gracia ha recibido regalos tan grandes que Dios le ha dado que él no merece. Porque recordemos que por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Así es, nosotros debemos estar ocupados en agradecer a Dios por esos regalos inmerecidos que hemos recibido de Él. Debemos amarle, debemos estar dispuestos a no ambicionar cosas que nos llevan más bien a ser odiosos y de mal testimonio ante los demás. En segundo lugar, debemos ser como los niños que son totalmente dependientes. Los niños no pueden trabajar, no saben oficios, no pueden montar negocios, dependen en todo de sus padres y no confían en sí mismos para conseguir lo que necesitan, sino que confían en que sus padres le darán todo lo que les hace falta. El adulto creyente debe también aprender a ser totalmente dependiente de la misericordia y el sustento que su Padre Dios le da en todo. Los hombres suelen creer que ellos son muy capaces y autosuficientes, pero no reconocen que todo lo que son, lo que hacen y tienen, viene de Dios. Los niños no tienen ese problema. Todo lo que ellos tienen es porque su Padre se los da, y a la vez todo lo que su Padre tiene es suyo. Cuando un niño necesita algo, no dice, voy a trabajar para comprarlo, sino dice, mi papá me lo da, se lo voy a pedir a mi papá. Así espera Dios que todos los adultos creyentes dependan del todo de Él con un corazón confiado en su cuidado paternal. Es por eso que el Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos y a nosotros también en la oración del Padre Nuestro, en Mateo 6, 10 al 11, no solo a que pidiéramos que el Padre hiciera su voluntad en los cielos como en la tierra, sino que también nos enseñó a pedir el pan nuestro de cada día. Eso es ser como niños, depender por completo de Dios nuestro Señor. Él dijo, cuando oréis, decid, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Dependencia total de Dios debemos tener cada día. En tercer lugar, debemos ser como los niños que son totalmente confiados en su Padre. Los niños no solo confían en que su Padre les va a dar lo que necesitan, sino en que su Padre es bueno, en que su Padre les ama sinceramente, en que su Padre les dice la verdad y que todo lo que hace es por el bien de ellos. Ellos confían a tal punto en su Padre
que nunca piensan que su padre les va a hacer mal o que su padre se equivoca. Por ejemplo, cuando un padre sube a su hijo a un lugar un poco más alto que su propia altura y extendiéndole los brazos le dice: tírate que yo te cojo, el niño sin dudarlo se tira a los brazos de su papá. Esa clase de confianza es la que Dios espera que los adultos que creen tengan en Él. De lo contrario, no podrán entrar en el reino de los cielos. Nosotros debemos decir y confiar como el escritor de la carta a los Hebreos nos enseñó en Hebreos capítulo 13, versículos 5 al 6. Dice así la palabra de Dios en este texto precioso: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Así es que, amable oyente, esa debe ser la confianza plena que debemos tener en nuestro Padre Celestial, contentos con lo que tenemos, porque Él dijo que no nos desamparará ni nos dejará. De manera que podemos decir confiadamente, es decir, confiar en nuestro Padre y decir: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Alabado y glorificado sea nuestro Dios, que nos invita y desea que nosotros los creyentes confiemos en Él plenamente. Hemos visto estas tres enseñanzas tan importantes del Señor a través de lo que sucedió aquel día con estos niños. Ahora veamos qué nos enseña a nosotros hoy todo esto. Querido padre de familia, ¿está usted llevando a cabo el deber sagrado de instruir a sus hijos en el conocimiento de la palabra de Dios en su casa? ¿Los está llevando a la iglesia para ser instruidos o prefiere, por su pereza y negligencia, quedarse durmiendo y mirando televisión, permitiendo que la maldad que le enseña la televisión los eduque? Reaccione, padre de familia. Lo que usted no le enseña a sus hijos de Dios, el mundo se lo enseñará. Y no son cosas buenas, sino cosas perversas que destruyen el alma de sus hijos. Padre de familia, acuérdate de que tú tienes que llevar a tus hijos a Cristo, porque Cristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por Él. Si tú no cumples con este sagrado deber, tus hijos se perderán y sufrirán muchas desgracias. No seas perezoso, sino sé entendido en cuál sea la buena y agradable voluntad del Señor para tu vida y para la vida de tus hijos. Padres que me escuchan en esta mañana, ustedes deben aprovechar ese amor especial que Dios tiene por los niños para acercarlos cada vez más a Jesús, leyéndoles la palabra de Dios, orando con ellos, teniendo devocionales, llevándolos a la iglesia. Así, algún día tendrán el amor del Salvador y llegarán al verdadero arrepentimiento y a la verdadera fe, y así estarán con el Señor para siempre. Recuerde, padre de familia, que sus hijos nacen pecadores y que necesitan de Jesucristo para su salvación. Y si tú no les enseñas el camino que es Cristo para llegar al cielo, sus hijos se perderán. Necesitamos sembrar en nuestros pequeños hijos el conocimiento de la bendita palabra de Dios, para que conozcan al Salvador y se gocen en su presencia, y luego vengan a formar parte del pueblo de Dios. Dios ama a los niños de una manera especial, pero ellos nacen pecadores y necesitan conocer al Salvador para que lleguen a ser salvos. No olvide eso, padre de familia, lo recalco una y otra vez. Lo más probable es que muchos de los niños que aquel día fueron tocados por el Señor Jesucristo y bendecidos por el Señor, llegaron a ser salvados. Y sus padres les contaban cómo cuando eran unos niños, ellos los trajeron a Jesús y el mismo Hijo de Dios los había tocado y los había cargado en sus brazos. Igualmente muchos de sus hijos llegarán a ser salvos y les contarán cómo desde niños los traían a la iglesia
y cantaban himnos y participaban cada domingo en las enseñanzas de la palabra de Dios. Amable oyente, usted y yo siempre aprendemos de los niños lo que Dios quiere que seamos. Seamos humildes y seamos dependientes en todas las cosas de nuestro Padre Celestial, porque si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Que Dios les bendiga a ustedes y a sus hijos con la bendición de la salvación, como hizo con aquellos niños cuando estuvo en la tierra. Yo ruego a Dios en esta mañana que tú hayas entendido este mensaje y que Dios permita que usted atesore este mensaje y que tomes cartas en el asunto, en la responsabilidad que tú tienes como pastor y sacerdote de tu hogar, de llevar el conocimiento de la palabra de Dios a sus hijos, porque si no lo haces, el mundo lo hará, y el mundo solo sembrará desgracia, miseria y malas costumbres en el corazón de tus hijos. Nosotros somos la sal y la luz del mundo, y estamos llamados a sembrar la bendita palabra de Dios en el corazón de nuestros hijos, para que ellos cuando crezcan y se casen también hagan lo mismo con sus hijos. Y así la palabra de Dios y el conocimiento de nuestro Salvador se perpetúe a través de las generaciones. Amadísimo Dios y Padre nuestro, yo te encomiendo las familias de nuestra nación y en especial a cada padre de familia para que cumpla con el sagrado deber de instruir y de llevar a sus hijos a Cristo, educándolos en el conocimiento de la verdad de Dios, sacando tiempo con ellos en su hogar para orar, leerle la palabra de Dios y llevarlos a la iglesia. Te pido esto en el nombre de Cristo nuestro Redentor, con acción de gracias. Amén y amén. Hemos llegado a la parte final de Tiempo con Dios. Agradecemos su fiel sintonía y deseamos que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus pensamientos y corazones en Cristo Jesús. Les esperamos en nuestra próxima emisión para tener un tiempo con Dios.